Apreciado estudiante, a continuación entonces voy a dar una explicación donde vamos a dar aplicación en la distribución hipergeométrica. Recordemos que en el anterior video se dio unas características establecidas para poder determinar este tipo de distribución en variables discretas, como también entonces la formulación de ellas, como es la forma adecuada de poderla aplicar. Entonces tenemos el siguiente problema. En una empresa de bombillos de 20 productos, 10 se seleccionan al azar para una prueba. ¿Cuál es la probabilidad de que 10 bombillos seleccionados contengan 5 productos buenos? Los productos defectuosos son 5 en el lote. Entonces, en este problema podemos aplicar la distribución hipergeométrica primero porque el tamaño de la población es muy pequeña. Además, como una de las características, el 5% del tamaño de la muestra tiene que ser un poco mayor. Y además, sabemos que los bombillos en una empresa es una variable discreta, es decir, que son elementos que se pueden expresar con números enteros. Entonces tenemos los siguientes elementos. Sabemos que entonces el número 20 está dado por la población, el tamaño de la población, que sería 20. Defectuosos, hay una palabrita acá que dice que de estos 20 hay 5 defectuosos, es decir, que la probabilidad de éxito de la población serían 15. O sea, 15 bombillos buenos de esos 20. El tamaño de la muestra entonces sería el valor de 10. Y por último, la probabilidad, que es la que queremos determinar, es que al ser seleccionados de esos 10, 5 sean productos buenos. Entonces a continuación coloco la fórmula directamente para poder determinar la probabilidad en este tipo de distribución. Entonces volvemos a recordar que estas son coeficientes binomiales o combinatorias establecidas, donde vamos a reemplazar cada uno de los valores. Entonces tenemos que el valor de A está dado entonces por el número 15 en 5. Vamos a restar entonces 20 menos 5, que sería el tamaño de la población, menos el número de éxitos de la población, sobre el tamaño de la muestra, menos 5. Dividido entonces el tamaño de la población en el tamaño de la muestra. Entonces tenemos las siguientes combinatorias para poderlas establecer. A continuación entonces hago una explicación de por lo menos la primera parte, la combinatoria de 15 en 5. Entonces al aplicar la formulita tenemos lo siguiente, sería 15 factorial sobre 15 menos 5 factorial por 5 factorial. La respuesta entonces de estas factoriales al resolverlo nos da 3003. Pero bueno, voy a explicar a continuación cómo vamos a resolver en la calculadora. Entonces tengamos en cuenta, voy a colocar nuevamente en 0 para poder resolver estos factoriales. Entonces acá colocamos 15 factorial dividido, abro paréntesis, 10 factorial por 5 factorial, cierro paréntesis y le doy igual. Entonces corroboramos que da 3003. Continúo entonces. La parte de el denominador, 20 en 10, la combinatoria. Entonces al reemplazarla nuevamente nos da 20 factorial dividido 20 menos 10 factorial por 10 factorial. La respuesta entonces nos daría 184.756. Y por último, entonces tenemos acá la combinatoria de 5 en 5. Al resolverlo, nos da 5 factorial dividido en 0 factorial. Recordemos que 0 factorial por definición es igual a 1. Multiplicado entonces por 5 factorial, cancelamos estos dos, o es decir, 5 factorial dividido en 5 factorial nos da el valor de 1 y lo podemos corroborar en la calculadora. Al reemplazar cada uno de los resultados, entonces tenemos que es 3003 por 1 dividido en 184.756.
multiplicamos lo de arriba, dividimos con la parte del denominador, nos da este decimal. Recordemos que siempre una probabilidad, entonces la vamos a expresar en forma de porcentajes. Es decir, que la respuesta de que sean 5 bombillos nuevos al determinar esa probabilidad teniendo en cuenta 10 bombillos seleccionados al azar es de 1,62%. Segundo ejemplo. Entonces tenemos que en una facultad de economía con una nómina de 40 profesores, de los cuales 35 son economistas, se necesita seleccionar 5 profesores para constituir un comité con el fin de revisar el perfil de los egresados. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos sean 4 economistas? Entonces tenemos los datos establecidos, el tamaño de la población, el tamaño del número de éxitos de esa población, que sería 35, que son economistas, tamaño de la muestra serían 5, y ¿qué sucede acá? Acá nos están diciendo de que al menos sean 4 economistas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la probabilidad de que sea hasta el valor de 3 y lo vamos a restar esa probabilidad establecido con el valor de 1, que es el 100%. ¿Por qué? Porque si yo coloco los valores de 4 en adelante, o la probabilidad de 4 exacto, pues lo que voy a tener es un error. Entonces, la forma adecuada, cuando tenemos acá que al aplicar sean al menos 4 economistas, entonces tenemos que aplicar la probabilidad de que sea hasta 3 y con eso le restamos el 100%, le restamos a 1 en este caso, y de esta manera podemos determinar la probabilidad de ahí en adelante. Entonces, al reemplazar los valores, tenemos lo siguiente. Entonces sería el n, que es el tamaño de la población, 40 menos 35 en esta combinatoria, n minúscula, entonces sería el tamaño de la muestra, que sería 5 menos 3, y de esta manera tenemos los siguientes coeficientes binomiales. Entonces, al resolver cada uno de ellos, entonces la combinatoria de 35 en 3, tenemos como resultado 6.545. En el siguiente del denominador, la combinatoria de 40 en 5, tenemos entonces que al resolverlo y hacer la resta de 40 factorial dividido en 35 factorial por 5 factorial, nos da 184.756. Y la última parte de acá de 5, la combinatoria de 5 en 2, entonces tenemos 5 factorial dividido en 3 factorial por 2 factorial, que eso nos da como resultado 10. Es decir, entonces, que nuestra respuesta, al reemplazar cada uno de estos valores, nos va a dar 0,3542 y al restarle al valor del 100% o de 1, corresponde entonces al 64,58%. Entonces acá están cada uno de los resultados para que podamos corroborarlos. Es decir, que para la probabilidad de que al menos sean 4 economistas al conformar esos 5 profesores, ese comité es del 64,58%. A continuación, entonces dejo las referencias en el cual se dio la orientación para estos dos videos y que ustedes puedan poder profundizar en este tema. Gracias por su atención.